Viernes de 6:30 a 7:30 AM en Club 925. Buenos días, sean todos bienvenidos a la entrevista Club. Llegamos al viernes 17 de diciembre de 2021, son las 6 de la mañana con 33 minutos. Gracias por estar con nosotros y, como siempre decimos, formar parte y ser parte de este esfuerzo por entender los temas más importantes en el análisis en nuestro país. Gracias por estar con nosotros. Les recuerdo, tenemos habilitado el WhatsApp Club 74 34 95 38 para que participen como siempre lo hacen. Nos pueden enviar su pregunta, escribir su pregunta, su comentario, pero también la nota de voz, ¿no? La tenemos habilitada y como siempre les pedimos que si puede durar más o menos un minuto, pues creo que sería lo más prudente, ¿no? Para que tengamos la oportunidad de escucharlos a ustedes y no se nos haga tan largo en términos de participación, pero ahí está habilitado. Les reitero, 74 34 95 38 es nuestro número de WhatsApp. Bueno, ustedes entenderán, ¿no? Nuestro tema, vamos a conversar esta mañana sobre un tema muy importante. Por ejemplo, siempre es importante reflexionar como personas, por ejemplo, en el marco de la situación de pandemia que hemos vivido en nuestro país y el mundo en general. Como personas, en qué posición nos encontrábamos antes de la pandemia, qué implicaciones tuvo la pandemia y sigue teniendo, cómo nos debemos sobreponer de acuerdo a nuestra propia condición de vida y experiencia de vida, cómo debemos vernos dentro de nuestra sociedad, a veces cargada de muchas frustraciones, de desesperanzas, porque algunos países se consideran los más felices del mundo y no precisamente esto tiene que ver con las condiciones materiales. Así que, bueno, vamos a platicar de eso, ¿no? Y queremos agradecer esta mañana de viernes, cerrando la semana, que está con nosotros en la entrevista Club, Marisol Salinas. Ella es coach de vida. Con ella vamos a conversar a esta hora para hablar de toda esta situación, ¿no? Marisol, qué gusto que nos acompañes. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, William. Pues muy contenta de empezar un viernes con toda la energía que creo que todos necesitamos en este momento. Exactamente. Bueno, entonces, Marisol, la idea es conversar un poco, ¿no? Y que nos des ahí tu reflexión, tus consideraciones sobre... Decíamos cuando platicábamos un poco sobre el programa de esta mañana, qué ha pasado como personas, qué ha ocurrido con cada uno de nosotros a nivel mundial. La pandemia hace más de 2 años nos tomó en una situación que, claro, es inédito pues, para la humanidad, digo contemporáneo, porque bueno, ya la gripe española tuvo sus consecuencias en el inicio del siglo pasado, pero ahora es otra situación la que tenemos. Entonces, pero como personas, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué nos hizo la pandemia? ¿Qué nos ha provocado? Estamos más o menos saliendo de esta situación de pandemia, pero ¿qué pasó en nuestras vidas? Me encanta que pienses que estamos saliendo, porque en realidad ya tenemos casi 2 años en este asunto. Mira, lo que ha sucedido es que la pandemia tiene 2 grandes áreas: la parte sanitaria, que todos conocemos, pero también tiene una parte emocional. Los seres humanos en realidad no somos conducidos desde chiquitos para entender qué nos pasa. Entonces la pandemia ha sacado muchas de las emociones que pues antes probablemente no las veíamos de tal forma. A mí me parece que a nivel emocional es lo que más nos ha tocado, y la pandemia lo que vino a sacar fue todos estos cadáveres, lo que teníamos guardados en el closet. Se nos han salido los demonios. ¿Y a qué me refiero con los demonios? Pues básicamente que nos han salido los miedos. Una de las cosas más fuertes que yo creo que hemos vivido es la incertidumbre. Una de las grandes cosas que la gente dice es: ¿y eso cuándo va a terminar? ¿Y qué me va a pasar? ¿Qué va a suceder? En diferentes ámbitos, porque por ejemplo ha impactado mucho a nivel económico, en la parte de salud, obviamente, la parte de las pérdidas humanas que también hemos tenido. Entonces, ¿qué sucedió? A mí me parece que tenemos que ir entendiendo que como humanos, cada uno teníamos herramientas de vida distintas, y que siempre nos hemos manejado en el mundo en la parte racional, en el sentido de querer comprender todo, pero hacia afuera. Ahora, ¿qué ocurrió dentro de mí? Nosotros tenemos un cerebro que está dividido en 2 lados, la parte racional y la parte emocional. Sí. Y en la parte emocional, lo usual es que nosotros nos estemos siempre como haciéndonos los locos en lo que sentimos. Si recordamos, cuando éramos chiquitos, no nos dijeron cómo se llamaban las emociones, ni siquiera las podíamos traducir. Claro. Entonces, eso está sucediendo, que la gente todavía está diciendo: mira, yo tengo, al menos dice, miedo, pero en muchas de las ocasiones lo que tiene no es miedo, sino frustración, porque imagínate tú a nivel mundial todo el tema del confinamiento, en donde uno de los grandes placeres de la vida y un derecho de la vida del ser humano es la libertad. Entonces, cuando tú empiezas a perder la libertad porque te obligan las condiciones, los gobiernos, los países, la situación, una de las grandes cosas es: me enojo ¿contra quién? Contra el mundo.
estamos viviendo lo mismo todos, aunque estamos en diferentes barcos. Entonces, en ese sentido, nos ha venido a sacar miedos, frustraciones, y la frustración, ¿cómo se ha manifestado? Pues a través de enojo, porque en realidad no hemos entendido que el mundo ha cambiado. Y esta parte es interesante, Marisol, porque, por ejemplo, jamás en nuestra vida nos hubiéramos imaginado ver países, el confinamiento a nivel mundial, ¿no? Se cierra la actividad económica, toda la actividad humana se cierra, se suspende, ver los aeropuertos solos, detenidos, impensable, ¿no? El tráfico de la movilidad de las personas. Claro, y en el tema de libertades decías, pues sí, lo que nos limitaba o nos limita, pues obviamente en algunas condiciones es si tenemos el dinero o no para comprarnos un boleto de avión, para irnos a otro país, pero de repente teníamos el dinero pero no podíamos salir, nos quedamos confinados, prácticamente enclaustrados en las 4 paredes de nuestras viviendas en una situación de pandemia, digamos en el año pasado, ¿no? Entonces es ese impacto de algo que nunca habíamos visto solo en las películas, ¿no? A veces decimos la ficción termina siendo superada por la realidad, ¿no? Y entonces cuando vemos esas imágenes que solo era de situaciones apocalípticas, entonces ¿cómo procesa? ¿Cómo crees tú que el ser humano entonces ha ido procesando esto? Mira, yo creo que el encierro lo que vino a sacar era realmente lo que tenías adentro y cómo estabas en tus relaciones. Tú mencionaste al inicio que los países ahora están haciendo estudios, Harvard lo acaba de hacer, qué son las situaciones o las condiciones de la gente más feliz. Y una de las cosas que se sacó en estos estudios, en las estadísticas, y era de hombres y mujeres de diferentes edades, era lo más importante para el ser humano, más allá de tener obviamente sus necesidades básicas, como dice Maslow, cubiertas, son el tipo de relaciones y la calidad de sus relaciones. Entonces, cuando va el confinamiento, lo primero que perdemos son el contacto social. ¿Por qué? Porque obviamente teníamos que tener un distanciamiento hacia afuera, pero esto implicaba de alguna manera tener un acercamiento hacia adentro. Y hacia adentro muchas veces no tenemos tanto el trabajo interno de decir, ok, estoy solo en mi apartamento, en mi casa, con mi esposa, con mis hijos, pero probablemente yo no tenía un vínculo ahí. Mis vínculos a lo mejor eran a partir de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde en una oficina, que ahora se convertía en una oficina virtual, porque tuvimos que aprender a trabajar en una nueva modalidad, era el home office. Entonces, ¿qué sucedió con el ser humano? Se tenía que enfrentar 100% a quien era él mismo. Y en ese quién era, muchas veces, y lo sabemos claramente, no sabemos quiénes somos. Entonces, en el momento en que tú te enfrentas a ti mismo, empiezan a salir aquellas cosas que yo no quiero. Entonces, todo este encierro y este confinamiento lo que hizo fue verme que a lo mejor yo no me gustaba, que a lo mejor yo no tenía una relación tan sana con mi pareja. De hecho, ha sido los años de los divorcios más altos a nivel de estadística. Pero por otro lado, también se han dado reconstrucciones de familia, y ahí es donde uno puede decir, ok, la pandemia depende cómo le mires, le puede dar ganancia o le puede dar pérdida, más allá de las pérdidas humanas que lamentablemente hemos tenido. O sea, ¿te une o te separa? O te separa. Sí, yo siempre digo, y lo digo a mis coaches en las terapias, la pandemia vino a sacarnos lo que ya teníamos y cómo estaba. En realidad no es que nos vino a derrumbar, vino a quitarnos todas estas máscaras sociales, vino a quitarnos esos disfraces que probablemente usábamos y en los cuales nosotros navegábamos en el mundo, y sacó lo que éramos y cómo estábamos. Yo he visto, por ejemplo, a nivel familia, mucha gente que deseaba comer en familia, que deseaba tener más tiempo para platicar, para hacer ejercicio, que lo ha aprovechado de manera muy positiva. Ahora, ¿de qué ha ido dependiendo de cómo cada uno ha procesado estas situaciones? Vaya, por ejemplo, mi experiencia es muy particular por la naturaleza de mi trabajo. Digamos, en medio de la pandemia lo que nos tocó es trabajar mucho más duro, ¿no? Duplicar el esfuerzo, porque además nos transformó, ¿no? Habitualmente teníamos la costumbre, en radio por ejemplo, o televisión también, de las entrevistas todas presenciales. Y de un momento a otro entonces hay que transformarse porque, bueno, está el Zoom y utilizar Skype y demás aplicaciones para poder conectarse con la gente que estaba en su casa, ¿no? Y lo seguimos haciendo, ¿no? Pero lo que quiero decir es que, bueno, en mi caso, más trabajo fue lo que tuve durante la situación más crítica de la pandemia, digo, que no fue el caso de la mayoría, ¿no? Porque la mayoría, por la naturaleza de los trabajos, debió irse a su casa y confinarse. O sea, entonces, para mí, yo no sé qué es el confinamiento, por eso, ¿no? Pero entonces, insisto, ¿cómo cada una de las personas pudo ir procesando esta situación? Yo creo que depende de tu capacidad de adaptación. A mí me encanta cuando la gente ya no habla de una nueva modalidad y de un nuevo mundo. La gente ya habla de este es el mundo ahora.
hay una gran diferencia. Mucha gente hablaba de la nueva normalidad. Ya ahora, por ejemplo, en varios países ya no se dice nueva, dices la normalidad actual. Entonces, yo creo que la capacidad de adaptación al cambio y la menor resistencia a lo nuevo facilitó a mucha gente, y esto es otra vez una emoción, esto tiene muchísimo que ver con una habilidad emocional, es inteligencia emocional 100%. Las personas que más resistieron, por ejemplo, home office, son las personas que más sufrieron y vivían quejándose. Carl Jung decía, que es un psicólogo muy famoso que mucha gente conoce, lo que tú resistes termina persistiendo y te causa sufrimiento. Entonces, en realidad, todos vivíamos el dolor del confinamiento, pero no es cierto que todo el mundo vivía el mismo nivel de sufrimiento. Ese ya era opcional. La habilidad de adaptación que tú mencionas, de ahora yo hago la entrevista vía Zoom, vía Skype, o de repente a lo mejor empiezo con Google Meet, es más virtual. En la medida en que tengamos la capacidad de aprender nuevas herramientas que antes no necesitábamos, pues obviamente sufrimos menos. ¿Qué pasa con aquella persona que insiste en querer volver a un mundo que ya no está en ningún sitio? Pues esa persona va a enlentecer su proceso evolutivo, en el sentido de que es imposible que el mundo anterior a pandemia vuelva a suceder. Yo, que trabajo mucho relacionado al área de recursos humanos, muchos años se resistió al tema de las oficinas virtuales. ¿Por qué? Porque se decía que la productividad no se podía medir, porque las personas iban a abusar. ¿Qué hemos visto ahora en 2 años? Que realmente el home office vino a reducir muchísimos costos de estacionamiento, de energía, costos fijos de las oficinas, y que la productividad bajó. No, porque mucha gente cuidó más que nunca su trabajo. ¿Qué significaba esto? Que en realidad sí era posible para muchos puestos de trabajo. No, y conversas con algunas personas y te dicen, bueno, home office es mucho más cansado todavía que el tradicional, ¿no? Porque se trabaja, casi que no tienes horarios, y eso, bueno, trae otras complicaciones, ¿no? Porque si estás en tu casa, ¿cómo administras los tiempos? O sea, ¿cómo te debes de regir los tiempos de tal manera de que hagas la separación, aún estando en tu casa, sin salir? Pero nuevamente estamos hablando de nuevas habilidades. Manejo del tiempo es uno de los grandes factores que pandemia mostró. ¿En qué sentido? Tú tienes una oficina virtual, pero tú tienes una vida aparte también. Entonces, en la medida en que tú aprendas a producir en el tiempo que tienes disponible para la parte laboral, lógicamente vas a tener más tiempo. Yo platico con personas que me dicen, Marisol, yo nunca hice ejercicio y ahora tengo tiempo porque obviamente no estoy perdiéndolo en un tráfico. Entonces, en realidad, la pandemia viene a obligarnos o a facilitarnos. ¿De qué depende que nos obligue? De que tanto te resistas a aprender habilidades que antes no tenías. Yo todavía escucho gente que dice que le encanta más la parte presencial, que es más fácil el contacto humano. Pero en realidad tenemos que entender que también esto nos ha permitido tener relaciones con gente de otros países de una manera como más fluida y que a nadie le parezca extraño. Y yo hace años, por ejemplo, cuando decía vamos a dar coaching vía virtual, mucha gente me decía, no, yo quiero ir a una clínica o a una oficina porque yo necesito verte. No tienes idea cuánta gente ahora fácilmente, en horarios que probablemente sea más difícil de desplazarte, como en la noche, dice, pues mira, ahora estoy tomando una terapia y lo estoy haciendo de manera virtual y muy tranquilo en mi casa y a lo mejor hasta luego en pijama. Entonces, tiene muchas facilidades si le quieres ver la parte positiva. Sí, interesante. Ahora, cuando mencionaba, por ejemplo, el hecho de cómo, porque vaya, esta transformación en el caso de las nuevas tecnologías, la utilización del home office, yo creo que hacia eso íbamos, pero quizás íbamos a ir un poco despacio, ¿no? Despacio, quizás nos hubiera costado asimilarlo más en el tiempo, no sé, me parece que el hecho de haber provocado esta situación de una manera tan acelerada y apremiante, al final tuvo ese lado positivo, porque descubrimos, como tú lo decías hace algunos minutos, que podíamos hacer muchas cosas y romper esa situación disruptiva, digamos. Entonces, pero yo siempre me quedo con la parte de entonces, ¿de qué va a depender? De la respuesta tuya como ser humano, ¿de qué va a depender entonces? Porque aquí debemos de reconocer, ¿no?, que muchas personas entraron en una fase de frustración, de obviamente el miedo, ¿no?, la desesperanza, de una amenaza que nunca la habíamos tenido tan presente como es, incluso cómo enfrentar la situación de muerte. Sí, mira, yo creo que una de las grandes deficiencias que nos vino a mostrar la pandemia es que no teníamos inteligencia emocional aprendida en la niñez. ¿Por qué razón? Bueno, porque realmente venimos en una cadenita evolutiva en la cual esto no era tan importante. Antes, recuerda que era más importante la inteligencia racional.
y esto desde la época industrial, pues al final era produce, 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 y el sentir no era tan visto de una manera humana. No lo veíamos como algo necesario, aunque todos pues sentimos. Entonces yo creo que mucha gente también todavía sigue evaluando emociones buenas y malas, cuando no es cierto. Las emociones básicamente lo que vienen a decirnos es cómo estamos y qué sentimos. Entonces mucha gente sí tuvo desesperanza y se quedó pegada en ella porque vivía viendo noticias negativas, porque vivía escuchando temas solamente de muerte, pero realmente no todo el grupo fue así. Es decir, la mayoría sí cayó en ese sentido, pero también hubo un grupo que decía, bueno, ¿y qué puedo hacer con esto? ¿De qué dependía? De tu nivel, de tu inteligencia emocional, de entender que las cosas ya no eran como venían siendo y que o me adaptaba al cambio. Acuérdate que en realidad todas las especies que más se han adaptado son las que todavía existen. Entonces la pandemia vino a ser una crisis, y como dicen los japoneses, crisis es oportunidad. Exactamente. Entonces, tú mencionaste una palabra que a mí me encanta, yo la utilizo mucho, que es disruptivo. ¿Qué significa disruptivo? Bueno, que se nos quebró algo que antes estaba entero, pero se nos quebró. Hay un nuevo orden que todavía no entendemos, y mientras no lo entendemos creemos que estamos en un caos. Pero a mí me parece que realmente la pandemia, si la podemos utilizar, y insisto, con todo el respeto a la gente que ha perdido, gente que ha querido mucho, yo creo que todos hemos perdido a alguien, Claro. pero más allá de esa pérdida, para los que quedamos vivos también significa un nuevo reto de construir un nuevo mundo que ya está. Y en la medida en que nosotros aprendamos nuevas habilidades, que para mí la habilidad más importante es entender que adáptate o realmente te vas a ir quedando atrás. Y la tecnología es uno de los grandes ejemplos. A mí me toca hablar mucho a veces con maestras de escuela que ya están grandes y me dice, yo jamás en la vida se me había ocurrido cómo mantener atento a un chico a través de una computadora en una clase virtual. Cuando estamos hablando de niños que ya en un salón de clases, tú te imaginas lo difícil que es que te pongan atención. Pero también a nivel de reuniones, yo trabajo con líderes que me dicen, es complicado, por ejemplo, dar instrucciones vía virtual a mi equipo cuando era difícil ya tener una reunión en una oficina. Entonces tienes que aprender nuevas habilidades, tienes que aprender, quieras o no quieras. Ahora, ¿qué pasa si no quieres? Pues te la vas a poner difícil tú mismo. Sí, o sea, el desafío, pero bueno, es un poco en términos de actitudes, cómo se asumen. Tú mencionabas la parte esta de la crisis, que también generan oportunidades. Lo que pasa es que en términos, no sé si es cultural o qué, que no, a veces nos cuesta entender eso, ¿no? Cuando hay una crisis lo asumimos todo, se nos acabó el mundo y aquí ya, porque te quedaste sin trabajo, porque rompiste en una relación, etcétera, no tantos escenarios que pueden haber. Pero la actitud de cómo se asumen esas realidades. Para mí la pregunta más importante ante una situación que te está movilizando es, primero, esta situación, ¿qué me está tocando a mí? Porque no es cierto, a William le está tocando algo y a Marisol le está tocando algo, la misma situación. ¿De qué depende? Del lente con que yo vea. Recordemos que nosotros vemos el mundo en función de cómo nosotros somos. Ahí vienen nuestras creencias, viene nuestra forma de crianza, viene la socialización que tuvimos cuando éramos pequeños. O sea, no es lo mismo una persona, por ejemplo, que viene de un país, por ejemplo, como El Salvador, a un país europeo, que probablemente ellos vivan distinta esta situación. Y te voy a decir por qué. Por ejemplo, los países latinos a nivel familiar son como más unidos, más pegaditos, van a comer donde la mamá o del papá. Y recordemos que cuando inició la pandemia, los adultos mayores eran los más frágiles, ¿te recuerdas? Así es, claro. Entonces, ¿qué ocurrió? Que a nivel familiar el esquema, pues ya ahí se rompió un orden. Entonces había que ver cómo hacíamos para estar cerca de nuestras familias y de alguna manera que ellos se sintieran pues apoyados, cercanos, pero no los íbamos a exponer, porque realmente era, usted no lleve el virus a casa si tiene adultos mayores. Entonces ha roto muchas cosas internas en nosotros que había que ver qué nos tocaba. Las personas que eran todavía más pegadas a su familia sufrieron más. Entonces esto es importante. ¿Qué pasaba, por ejemplo, yo en mi caso que estoy fuera del país? Había que hacer a lo mejor más videos, pero ahí podíamos aprovechar la tecnología. Entonces, de alguna manera yo creo que nos ha venido a tocar cosas que ya teníamos y había que encontrar nuevas formas de seguir viviendo y tener un propósito de vida. A mí esta parte es la que más me encanta, es ¿para qué me está ocurriendo esto? ¿Qué puedo hacer con esto que estoy viviendo? Para mí esas dos preguntas son importantísimas, porque ahí es donde podemos sacar como la lección, el millaje y el regalo de la situación. ¿Para qué me ocurre que ahora mi jefe me dice que me quede en casa trabajando? Probablemente porque la vida está exigiendo que yo aprenda algo que he resistido toda mi vida, que es aprender nuevas tecnologías. Te doy un ejemplo. Sí. ¿Para qué me está diciendo la vida que ahora tengo que estar con mi grupo familiar en casa? Probablemente porque yo venía tiempos en los que yo ya ni
platicaba con mis hijos o con mi esposa, mi esposo. Entonces, si tú empiezas a encontrar el para qué, más allá del por qué, que hay una gran diferencia, puedes encontrar nuevas herramientas de vida en donde tú te desarrollas como ser humano. Ahora, Marisol, pero es que de repente ni siquiera nos detenemos a hacer esas reflexiones. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué nos hace, no sé, somos distintos a otras sociedades a nivel mundial o es que el ser humano es así? O sea, el ser humano. Que no tenemos ese espacio de hacer un freno en nuestra vida y ponernos a reflexionar y justamente sacar esas conclusiones. Sí. Fíjate que ahora está muy de moda el mindfulness, el estar aquí, en el aquí y ahora, presente. Por ejemplo, hay hábitos súper saludables en la mañana, que es cuando tú te levantas, en vez de conectarte a lo mejor a un dispositivo electrónico, hagas 5 minutos de cerrar tus ojos. La meditación no necesitas hacer posiciones de yoga para hacerlo. Realmente en tu silencio es decir que bueno, estoy vivo, gracias, cómo quiero vivir este día. Eso cambia totalmente la dinámica de un día. A media mañana de repente parar, poner silencio. Yo creo que estamos sobreestimulados ahorita en diferentes cosas. Estamos informados y la información es poder que puedes utilizar, pero también estamos sobreinformados y eso nos está saturando. Entonces llegar un momento, los momentos de silencio son súper importantes. Por ejemplo, pararte y decir qué estoy sintiendo. ¿Por qué estoy sintiendo miedo? Por ejemplo, ¿por qué estoy sintiendo miedo cuando salgo a la calle? Hay un nivel de ansiedad generalizada, ahorita eso es colectivo, que tiene que ver con no parar, no aprendemos a respirar. Mira, estamos volviendo al punto de enfocarnos, porque hace unos años se estaba aplaudiendo el multitasking, ahora ya no. Ahora estamos buscando gente que se concentre en una tarea y la haga bien, que haga 5 tareas en el día, pero 5 bien hechas, no 5 simultáneas mal hechas. Sí, y lo decíamos con orgullo, no, bueno, que yo soy multitask, entonces tengo la posibilidad de manejar todo al mismo tiempo, pero no, eso no es cierto tampoco. No, y ya se descubrió que realmente la eficiencia cayó muchísimo. Entonces, para mí es importante que todos y las personas que nos están escuchando hagan momentos de silencio, no necesitan mucho, 5 minutos con respiración y pregúntese, ¿qué estoy viviendo? ¿Para qué quiero hacer esto en mi día? Que reflexione, es que nadie lo va a venir a hacer por nosotros. Es un cambio de hábitos mentales también, un cambio de hábitos de amor propio. Para mí, este es el autoestima y el verdadero amor propio. Sí, y en esto, bueno, tú dices meditación, yo digo, bueno, la oración, que es, o sea, como el hecho de cómo te conectas con Dios y cómo logras reflexionar un poco sobre hacia dónde vas, qué es lo que quieres hacer, pero, o sea, tenés una guía, ¿no? Y tenés ese momento de dedicarle algo. Me encanta que hayas mencionado la oración, porque, por ejemplo, se ha demostrado que la gente que tiene una fe, y no estoy hablando de una religión en específico, la gente que tiene una fe ha pasado mejor la pandemia porque sabe que todo tiene un propósito. El conectar con una fe o con una meditación, que la meditación es un momento de paz. La oración es un momento de conexión con tu divinidad, a lo que tú le creas, pues porque hay diversidad de creencias. Sí. Para mí eso se llama volver al centro y yo creo, y nuestra audiencia que nos está escuchando probablemente conecte y resuene con esto. Cuando nosotros andamos en el centro de nuestra vida, todo afuera se empieza a acomodar en las diferentes áreas, porque no es cierto que solo somos trabajo, no es cierto. Tenemos un rol personal, cómo nos cuidamos, tenemos un rol familiar, cómo cuidamos nuestro clan, nuestra tribu, nuestro rol pareja, que es nuestro espejo más importante, nuestros hijos, el social, el laboral, el como ciudadanos. Entonces, el ser humano que está en su centro o busca estar en su centro de manera diaria, consciente, probablemente tenga una mejor vida porque su vida es más ordenada. Entonces, a mí me encanta cuando la gente me dice yo oro en la mañana, o yo medito en la mañana, o yo hago ejercicio en la mañana. Tenemos 3 cuerpos, William. Tenemos el cuerpo mental, el emocional y el físico. Muchas veces nos centramos solamente en cuidar en el ejercicio y la alimentación el físico, pero no nos damos cuenta que el mental, lo que yo alimente, también determina mi día, y lo que yo sienta determina mucho de la ruta de vida que yo pueda escoger, ¿no? Sí, el judaísmo te habla mucho de la parte que somos materia y somos espíritu, y que tenés que tener alimentados los dos, ¿no? Y cómo mantenés ese equilibrio entre materia y espíritu. Bueno, platicamos un poco más después de esto. Tenemos que hacer, Marisol, una pequeña pausa comercial. Son las 6:56. Vamos con nuestros anunciantes, regresamos con más. Ya regresamos con Entrevista Club 925. Voy a cambiar un poco el Unos labios pueden ser atractivos, pero si son rojos, son muy atractivos. Y cuando algo se pone rojo es mucho mejor. Vuelve el Redwick de Claro. Llévate un Alcatel 1 en prepago por $40 y al activarlo, recibe gratis 2 GB para YouTube y Spotify, más 20 GB de datos por 15 días. Te esperamos hasta el 19 de diciembre en el Redwick, en tiendas Claro. ¡Claro que sí! Ver condiciones en claro.com.es.
Vuelve el Red Week de Claro. Llévate un Alcatel 1 en prepago por $40 y al activarlo recibe gratis 2 GB para YouTube y Spotify, más 20 GB de navegación. ¡Claro que sí! Como cuando tu abuelo descubrió un mundo de diversión jugando contigo. Como cuando aprendiste la receta secreta de tu abuela y ella aprendió de ti a compartir la foto del momento en redes. O como cuando en crecer aprendimos de tu familia lo que quieren para su futuro. Como estas, en la vida hay miles de cosas que nos hacen crecer. ¿Cuál es la tuya? Crecer, ahorro, inversión, AFP. Porque después de la guerra no tuvimos Yo soy Santa Claus, primo de Santa Claus. Pero eso se ríe. ¡Qué poco original! Para los que se han portado bien manejando, les traigo la promoción más navideña de las navidades. En Unillantas tenemos todas las llantas con el 30% de descuento de las mejores marcas. Unillantas, número 1 en llantas. Promoción no válida para mal montados al volante. Manejar con cuidado. Recordad que te esperan en casa para celebrar. Restricciones aplican. Necesitamos... Disfruta el café que más te gusta en The Coffee Club con tu carnet de AFP Confía. Aprovecha hasta 15% de descuento. Restricciones y condiciones en www.confiaencosasbuenas.com. ¡Aprovecha tu Navi Ahorro Bancovi antes que se acabe el año! Incrementa o traslada a Bancovi tus depósitos a plazo desde $3,000, más incremento a tu cuenta de inversión y aprovecha nuestras tasas de interés preferencial de temporada navideña de hasta el 6.25%. Comparte la Navidad Bancovi. Tasa preferencial según monto y plazo. Consulta tabla autorizada en agencias. Navidad, Navidad, Navidad. Ya es hora de regalar. Lo mejor para comprar está en Prado en esta Navidad. ¡Ey! Aprovecha estos increíbles precios de promoción en los mejores productos seleccionados. Disfruta de hasta 40% de descuento. Llévate un mini componente LG modelo CK43 a $179 o una lavadora automática Mave a $429 y una pantalla LED marca Samsung de 44 pulgadas 4K a $549. Solicita ya tu crédito y visita prado.com.sb y descubre todo lo que esta Navidad de Prado tiene para ti. Prado, en esta Navidad, ¿para qué ir a otro lado? Aprovecha la Navidad Prado con increíbles precios de promoción en los mejores productos seleccionados. Hasta 40% de descuento. Y puedes pagar tu primera cuota en 60 días. En estas fiestas, luce con estilo. Visita Color Moda y conoce las nuevas colecciones en ropa para damas, caballeros y niños. Llena tu hogar con la chispa del color dorado y enciende la alegría remodelando tus espacios con los nuevos productos que tenemos para ti en cortinas, edredones, telas y mucho más. Encuentra los mejores regalos sin gastar más. Color Moda, luce los colores de la Navidad. En Super Selectos ya estamos listos para la época de celebrar y compartir. Por eso tenemos el regalo perfecto para tu familia o amigos. Esta Navidad regala una gift card Selectos, con la cual tus seres queridos pueden comprar lo que más les guste dentro de la variedad de productos de tu super favorito. Vinos, repostería, maquillaje, licores y mucho más. Es lo que pueden comprar. Tú eliges el monto que quieres regalar desde $5 en adelante. Y lo mejor es que tiene validez de un año. Super Selectos, cuidamos de ti siempre. Imagínate tú que las Sirma Cecir, te da la hora. Son las 7, con un minuto. Llegaron las promociones navideñas a Sirma Cecir. TAC simple, $150. TAC bifásico y trifásico, $200. TAC abdominopélvico, $300. Resonancia magnética, $380. Angiotac, $425. Y angioresonancia, $425. Además, ofrecemos servicios de hospitalización en nuestras cómodas y exclusivas instalaciones. Visita Sirma Cecir en 27 Avenida Norte, número 1149, San Salvador. Citas 2235-1555. Sirma Cecir, pioneros en imágenes a la vanguardia con la tecnología.
La llegada de la Navidad y cada fin de año nos renueva la esperanza de que la reconciliación es posible en El Salvador. Las víctimas continúan pidiéndole al Estado salvadoreño garantías de no repetición, derecho a la memoria, reparación, verdad y justicia. Por ella, por él, por nosotros y nosotras. No permitamos más impunidad en El Salvador. 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Este es un mensaje de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Caja de Crédito de Zacatecoluca te regala certificados de Chompipollos por compras o retiros con tu tarjeta de crédito de $150 en adelante. Presenta tu voucher en Oficina Central o Agencia San Rafael Obrajuelo y te entregarán un vale para canjear tu Chompipollo. Válido en diciembre o mientras duren existencias. Restricciones aplican. Más información al WhatsApp 7601-3000 o llámanos al 2327-0400. Caja de Crédito de Zacatecoluca, completando tu Navidad. Y te voy a decir por qué. ¿Saben que a mí me costaba el coaching en El Salvador virtual? Y yo ya tenía todo eso en mente, porque yo estaba en otro país. Y me decía la gente, Marisol, de contar tu mano. Yo tenía idea. Y yo decía, pero ¿por qué? Tengo que esta canción de la gripe no te ponga llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, tu calidad viejosa. Muy debidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico. Únete a la Christmas Revolutions con regalos más tecnológicos de Radio Shack. Ven por tu tablet Samsung Galaxy A7 a solo $275 o tu Nintendo Switch a solo $484,99. Radio Shack, innovando tecnología. ¿Sabías que la Comisión Política de la Asamblea Legislativa es la responsable de estudiar las hojas de vida de los 7 postulantes a Fiscal General de la República? En este proceso se debe evaluar la idoneidad de cada candidato para que cumpla con el perfil del cargo establecido en la Constitución. Este es un mensaje de Fundaungo, UCA y Univo. En la despensa de Don Juan disfruta una super Navidad todos los días. 3x2, papas Pringles, original o queso, $2.20 la unidad. También en la despensa de donjuan.com.sb. Sherwin Williams y Ferretería Castella Segarra le dan color a tu Navidad. Al comprar una cubeta o 5 galones Excelo Látex, recibe gratis un galón Excelo Látex en color de línea. Pintura gratis para fin de año. Sí, recibe gratis un galón Excelo color de línea al comprar una cubeta o 5 galones de la familia Excelo. Más información al 2298-3033. Ferretería Castella Segarra, donde compra bien. Solicita tu anticipo de saldo en AFP Confía, totalmente digital. Si eres mujer mayor de 45 años u hombre mayor de 50, cuentas con al menos 10 años de cotización y no eres pensionado, ingresa a www.mianticipoconfia.com y conoce más de este beneficio. AFP Confía. Conscientes de la situación actual, Laboratorios Profamilia pone a tu disposición prueba rápida antígeno para la detección del COVID-19 a un superprecio de $20. Aprovecha esta super promoción. Prueba rápida de antígeno para la detección del COVID-19 a solo $20. En nuestras instalaciones de la 25 Avenida Norte San Salvador, atendiéndote las 24 horas. Disponible también en nuestros laboratorios de Santa Ana, Santa Tecla, Chalatenango, Sonsonate, La Unión, San Miguel y San Francisco Gotera. Consulta nuestros horarios de atención. Entrega de resultados en 1 hora. Esta prueba es realizada en un lugar diseñado especialmente para tu protección y seguridad, contando con un plan constante de sanitización. Con esta prueba puedes salir del país o conocer tu diagnóstico. Consulta los requisitos. Profamilia, en pro de tu salud y economía. Al preferirnos, brinda salud a otros. Mayor información al 2132-8125 o WhatsApp 7609-6745.
Elige el color de tu Navidad. Con el galón de pintura gratis que te llevas por la compra de una cubeta de pintura American Colors, en líneas Premium o Standard Latte. Encuentra pinturas American Colors en ferreterías Lemus de todo el país y distribuidores autorizados. Para mayor información al call center 2264-0000 o en redes sociales como Lemus El Salvador. Promoción válida del 17 de noviembre al 31 de diciembre de 2021 o hasta agotar existencia. Amigo tapicero, confeccionista, Coplaza le recuerda que en telas para tapicería, confección y todo tipo de accesorios, nadie como Coplaza. ¡Ya abrimos! ¡Sí, ya abrimos! Coplaza sucursal Apopa, Primera Avenida Norte y Cuarta Calle Oriente. Teléfono 7670-7588. En donde quiera que estés, cotiza, personaliza, contrata tu seguro de carro por primera vez. Descarga Sostengo, el seguro digital. Estás en Club 925. 70s, 80s, 90s. Club. Sintonizas. Entrevista Club 925. 7:08. Continuamos en la entrevista Club. Este viernes 17 de diciembre conversamos con Marisol Salinas, ella es coach de vida y estamos hablando sobre la situación de la pandemia, las implicaciones que tiene cada uno de nosotros, cómo la hemos enfrentado estas nuevas realidades, qué es lo que nos puede permitir salir adelante. Por acá Luis Menéndez nos dice: buenos días William, dice, les felicito por tocar este tipo de temas. La pandemia nos ha dado muchas lecciones y estamos aprendiendo nuevas formas de vida, pero creo que esta pandemia la han sufrido más los pobres. Su salud mental ha sido afectada, encerrados, sin trabajo, etcétera, etcétera. Se han dado mucho, dice, este tema de la violencia intrafamiliar. Buenos puntos que toca ahí Luis Menéndez. Y tenemos a Edwin Rodríguez que está con nota de voz. Ahora sí, nos ponemos los auriculares, Marisol, para escuchar a Edwin. Buenos días, mi nombre es Edwin Rodríguez, un saludo a la invitada. Comentarles un poco de mi experiencia personal y lo que me ha ayudado a mí para bien la situación que estamos viviendo. Mi hijo tiene dificultad visual, la cual le genera un poquito de problemas para los estudios y cosas por el estilo, pero a pesar de eso ha sobrellevado. Ya está casi por ingresar a la universidad y en el futuro yo me preguntaba qué va a pasar de él cuando tenga que trasladarse, si no puede manejar o subirse a un bus. Hoy, con el home office, yo estoy feliz porque muchos trabajos se están realizando desde la casa y la carrera que él piensa estudiar de igual manera también lo puede hacer desde la casa. Entonces, la verdad, hay que aprovechar las oportunidades en medio de una crisis. Saludos. Bueno, excelente. Entonces tenemos ahí dos participaciones, Marisol. A ver, ¿cómo abordamos la primera? Por ejemplo, cuando Luis Menéndez hacía referencia a este tema de las consecuencias, sobre todo para los más pobres, y de ahí hacía referencia también a la violencia intrafamiliar. Sí, de verdad que Luis ha comentado algo que es bien importante y es obviamente con el tema de la salud mental. Es lo menos que se ha atendido en pandemia. Realmente nos hemos centrado más en la parte del virus, la parte física, y mucha gente no ha tenido los recursos, como él dice, y es cierto, mucha gente ha perdido su trabajo lamentablemente, y eso es una realidad que también tenemos que aceptar y entender, y ser empáticos con eso, ¿verdad? Esa parte es complicada, pero yo quisiera verle un lado positivo. Yo he conocido bastantes personas que perdieron su trabajo, que han sido gerentes de compañía, que han montado emprendedores, que han tenido negocios que antes nunca lo habían visto y que realmente han sacado como una oportunidad en ese momento. Lógicamente a nivel económico no tienen los ingresos que han tenido probablemente en sus puestos pues en las compañías, no tienen la parte pues de los seguros y esto, pero mucha gente ha sacado la parte creativa, la parte de la iniciativa de un negocio. Lo he visto a nivel de distribución de comestibles, creo que todos lo hemos visto, sí. Gente que ha salido con negocios de comida porque a lo mejor le encantaba cocinar, gente que a pesar de que no tenía recursos se metió, hay tanto tutorial ahora hasta para aprender a hacer cosas y está haciendo cosas con sus manos, cocinando, vendiendo, o sea, hay oportunidades, pero también tenemos que hacer algo, hay que moverse. De hecho, la emoción del miedo, emoción viene de emotion, entonces realmente ahí lo que estamos hablando es muévase de donde está, eso es lo que nos dice una emoción. Entonces esa parte es importante. El otro tema que toca de la violencia intrafamiliar, sí,
Eso está intenso realmente porque obviamente tenemos que entender que antes no estábamos encerrados, hoy estamos encerrados y esto genera mucha más convivencia. Si la convivencia no era tan sana, no era tan buena, no había habilidades de comunicación en la familia, probablemente ahorita yo vengo frustrado, mi esposa viene frustrada. Todo esto se hace como un shock, es como un choque de trenes. Entonces, en realidad, te fricciona en la relación. Así es. Por eso decía yo al inicio, realmente la pandemia, al encierro y al confinamiento nos vino a sacar el tipo de familias que teníamos, cómo estábamos nosotros internamente con nuestras heridas personales. Porque muchas crisis de pareja y de familia no son crisis de pareja, son crisis personales que llegando a los 40, 50 años, revientan porque tienen que reventar en algún momento porque el otro me toca una herida y en ese momento veo y digo, yo tengo un problema. A lo mejor yo tengo un problema de manejo de la ira, no tengo paciencia, no me gusta escuchar, cualquier cosa me estresa, yo reviento por cualquier cosa. Entonces lo que nos dice esa crisis es, tienes que buscar ayuda si no puedes solo, tienes que entender que hay un proceso interno que también te puede enfermar el cuerpo. Ahora, pero para muchos el paso de buscar ayuda es bastante difícil. ¿Por qué cuesta tanto? Mira, primero porque nosotros tenemos dos caminos, el camino del amor, como digo yo, que no estoy hablando del amor romántico, el camino del ser, de quienes somos, y tenemos el camino del ego, que es el miedo. O sea, el ego, acá mucha gente me dice, mira, ego es que yo me crea. No. Ego es una máscara social en la que yo me visto de miedo a los demás. Entonces, ¿qué ocurre? Que decirle a alguien, yo tengo un problema, aunque te voy a decir algo, aunque tú no digas que tienes un problema, la gente nota que lo tienes. Porque no es cierto que la emoción no habla de nosotros. El manejo de la emoción en un momento de crisis lo que dice es que algo me duele. Cuando yo me enojo, lo que estoy diciéndole al mundo es, a mí me ha molestado algo, y esto en el fondo es una resistencia, es una frustración. En ese momento, aquí es donde vale la pena desarrollar inteligencia emocional y reflexionar. Si yo en una semana, en el día, veo que tengo una emoción, y vamos a hablar de las emociones, tristeza, alegría, frustración, enojo, ¿cuál es la emoción que a mí me captura? Esa emoción que me captura determina un comportamiento que a nivel social lo puedo ver en un grito, en un llanto, en la euforia, porque tiene muchas caras la emoción. Si yo constantemente estoy siendo presa, es decir, soy prisionera de una emoción mal manejada que me rompe las relaciones, sobre todo en casa con el tema de la violencia intrafamiliar, yo tengo que entender que tengo un problema y que hay muchos grupos de ayuda, hay terapeutas, hay psiquiatras, hay 1000 gentes que podrían ayudarte si tú no puedes. Para aquellos que, porque él mencionaba la palabra pobreza en el tema económico, que no tienen, pues también el Estado tiene sus instituciones que se puede tocar puertas. O sea, hay diferentes mecanismos y yo creo que cualquier persona que diga yo necesito ayuda, algo afuera va a surgir que le va a decir yo te puedo guiar, yo te puedo orientar. Y esto es bien importante, es en quién nos aferramos en el momento de la crisis, porque a veces puede ser que el consejo que nos den nos lo da una persona que está todavía más perdida y no puedes un ciego guiar a otro ciego. Ahora, hablemos de secuelas. ¿Qué vendrá después? En algún momento dejaremos las mascarillas, dejaremos el alcohol gel, eso ocurrirá tarde o temprano, ¿no? Pero mientras tanto, ¿qué seremos entonces? ¿Seremos o ya estamos siendo mejores personas? Hay quienes son más pesimistas y dicen, no, parece que el ser humano no entendió la lección y de repente, claro, porque ocurre una masacre, porque ocurre una situación de violencia que tiene que ver con la actitud de la gente, con las predisposiciones y todo eso. Pero entonces, ¿seremos mejores? ¿Terminaremos siendo peores de lo que éramos? ¿O qué va a pasar? Yo creo que va a pasar lo que nosotros queramos que pase. Y aquí voy a hablar acerca del maravilloso comentario que nos dejó Edwin. Edwin dice, yo en algún momento ya me sentí feliz porque mi hijo puso una carrera, porque ya le vio la ventaja. ¿Cuál es la diferencia que Edwin nos está manifestando? Yo de verdad que lo pongo como un ejemplo y lo felicito. Él está viendo la parte en la que él puede ganar. Él está aprovechando una situación. Es decir, muchas veces la crisis la imaginamos mal, pero de repente la situación puede ser favorable para mí dependiendo cómo yo lo veo. ¿Qué gano con esto? Ahora, ¿qué va a salir de nosotros cuando pase la pandemia? Va a salir lo que nosotros decidamos trabajar en nosotros mismos. Nosotros podemos salir más frustrados, más amargados, todavía más negativos y vivir hablando de que qué mal me cae esto y todo el día hacerlo así y contaminarnos. Yo creo que uno de los grandes, a la pandemia que no se mira, se llama frustración y miedo. O sea, está la parte del virus, pero está la otra también que es otra pandemia. Entonces, dependerá de cada quien
Y yo creo que aquí tenemos que entender algo. No es lo que pasa afuera lo que nos termina derrotando. Es nuestra interpretación a lo que pasa afuera, lo que en el fondo nos da como la directriz de vida de lo que queremos hacer. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender. Tenemos 3 cerebros. Tenemos el reptiliano, que es el del miedo, que compartimos con todos los mamíferos y que sirve para defendernos y salir corriendo. Sí, que también es positivo en algún momento, ¿no? Claro, porque de repente imagínate tú que el reptiliano nos lo dieron, porque si tú vas en la calle y de repente ves que hay un peligro y tú sales corriendo, la sangre se te va a tus piernas porque sirve para eso, pero no sirve para pensar, sirve para reaccionar. Pero también tenemos el límbico, que habla de las emociones, que nos van traduciendo qué estamos sintiendo, y esta parte es hermosa porque la emoción nos dice yo estoy triste, yo estoy alegre, nos habla, es como un traductor, es un mensajero. Pero tenemos también nuestro neocórtex, que es la parte en donde no reaccionamos, sino que respondemos. ¿Cuál es la diferencia? Hay un estímulo en el que yo reflexiono y digo, ¿cómo quiero manejar esto que me está pasando? Es decir, ahorita resulta que mi jefe me pone a trabajar en el home office, yo me puedo resistir porque yo quiero ir a la oficina, o puedo decir qué puedo aprender, cómo lo quiero vivir, cómo lo puedo aprovechar. Entonces, esta reflexión es la parte que yo creo que a mí me encantaría que nuestra audiencia entendiera, que todos la tenemos porque tenemos ese cerebro, el neocórtex. ¿Cómo se puede lograr? Haz un tiempo de silencio, piensa. ¿Cómo es la mejor manera en que yo puedo actuar ante esta situación? ¿Cómo puedo aprovechar esto que me está ocurriendo? Un poquito aquello de me caen limones del cielo, tú decides qué hacer. Tiro los limones de vuelta al cielo, se los tiro a mi vecino, se los tiro a William, o hago una limonada. ¿De qué depende? Claro. De mi autoliderazgo. Sí, y este tema es, digamos, uno piensa, bueno, es que tu actitud determina mucho el resultado, ¿no? Porque de repente si tenemos una entrevista de trabajo, ¿cuál es la actitud, no? Si vamos desde entrada diciendo derrotados, digamos, pensando de que no nos va a salir, que la entrevista va a ser un desastre, o sea, termina siendo eso, ¿no? O sea, entonces cómo la actitud de cada uno de nosotros va determinando el resultado, eso es muy cierto también. Digo, hay que relativizarlo en algún momento, pero acabas de hablar de algo que es clave, que yo trabajo mucho en coaching. Tu lenguaje interior, tu diálogo interior determina mucho. Recordemos que está mente, pensamiento, emoción, sentimiento, acción, lo que hago con mi cuerpo. Cuando nosotros realmente tenemos diálogos interiores que no observamos, te voy a dar ejemplos. Un día de esto me escribí a alguien en redes sociales y decía, muero por un café. Y yo le decía, vive para un café. ¿Ves la diferencia? Hay una gran diferencia. A veces hablamos de esto está de muerte lenta y no nos damos cuenta la palabra que estamos diciendo. Y me dice la gente, ¿por qué no nos damos cuenta? Porque esto forma parte del paisaje. Esto es como cuando tú entras a una casa por primera vez, entras a la sala y de repente ves un elefante rosado grande en la sala. Y tú dices, ¿ya vieron este elefante? La gente que vive en esa casa te va a decir, ¿cuál elefante? El siguiente día tú entras y dices, me voy a apartar porque aquí hay un elefante. El tercero, caminas encima del elefante y no te das cuenta que está. ¿Por qué? Porque cuando estamos inconscientemente hablándonos y no observamos nuestros pensamientos, estos pensamientos van creando emociones. Pongo el ejemplo que tú decías, voy a la entrevista y ya voy pensando, es que yo no tengo las habilidades, es que yo no. El cerebro no entiende el no. Entonces realmente tú estás haciendo una profecía que terminará siendo una realidad y después te vas a quejar y vas a decir, qué mala suerte que tengo. Y claro, no hay que hacer la diferencia o la distinción de que, bueno, yo soy periodista, no voy a ir a optar para una plaza de abogado, ¿no? O sea, no tengo esas habilidades. Estamos hablando de el trabajo que va de acuerdo a nuestras habilidades, ¿no? Por eso es tan importante en crecimiento personal saber quién eres y diferenciarlo de qué haces. Hay una gran diferencia. Nosotros somos seres humanos que hacemos cosas. Mucha gente dice, mira, yo soy licenciado. A ver, tú te graduaste de licenciado, pero tú también haces de papá, haces de esposo, haces de ciudadano. Entonces, el entender quiénes somos es muy importante para saber hacia dónde podemos conducirnos. O sea, tenemos que autoconocernos en nuestras habilidades, también aceptar aquellas que no tenemos. No existe nadie en el mundo que se pueda todas las habilidades. Entonces, uno cómo va descubriendo que le faltan habilidades de vida por aquello que te cuesta. Ahora, tú tienes dos caminos. Decir, ok, es cierto, yo si soy periodista no voy a ir a buscar un trabajo de abogado porque eso es autoconocimiento, ¿verdad? Hay roles. Pero también tú tienes que entender, ok, a mí me está costando, por ejemplo, hablar en público o hablar frente a una cámara y ahora me lo pide el home office. Bueno, se aprende. ¿Qué pasa si yo no aprendo? Yo solita me salgo del carril, yo solito me salgo de la calle y me salgo del juego.
Aquí depende de qué juego quieres jugar. La vida es un juego. Tú depende de qué posición quieres tomar. Eso es una decisión totalmente personal. Y yo puedo entrar a jugar el juego de la vida como perdedora de entrada o como ganadora, resistiéndome a las reglas de vida, que son las nuevas reglas de ahora, del nuevo mundo. ¿Cuáles son las reglas del nuevo mundo? Pues póngase su tapaboca, use su gel, tómese la temperatura, y yo no tengo idea cuándo va a terminar esto. Pero si tú no quieres jugar eso y te quieres estar quitando tus procesos protectores que ahorita el mundo te lo da, ¿quién está perdiendo? Yo siempre le digo a la gente, tú juegas a ganar o a perder. Y aunque te parezca increíble, la gente cree que está ganando y está jugando a perder. Por ejemplo, cuando yo ataco a alguien de mi familia porque estoy enojada, porque no sé manejar mis emociones, eso es un disparo al pie. Tú te enojas con tu esposo se enoja contigo, ¿quién la pase mal? ¿Tu esposo nada más o tú también? Tu casa se contamina y de repente tienes un infiernillo. Sí, no, es interesante, ¿no? Entonces, porque... pues sí, el mundo se sigue moviendo y además hoy estamos enfocados en un tema de la situación de la pandemia, pero luego vendrán otras situaciones. Entonces, ¿cómo vas resolviendo el resto de problemas? ¿Cómo los vas enfrentando, ¿no? Los desafíos mismos que te plantea la vida? Mira, yo creo que en un futuro, y no hablemos de un futuro tan lejano, por ejemplo, los chicos que ahorita están en la escuela, que están en clases híbridas o totalmente virtuales, van a llegar a un momento en que para ellos estudiar una carrera que a lo mejor la está dando pues Alemania, la está dando España, la está dando Francia. Por ejemplo, estas personas que antes gastaban en las empresas tanto viaje de negocios en los que iba uno a una reunión de 2 o 3 horas, cuánto se ha ahorrado y ahora puede contactar con cualquier persona del mundo. Entonces, realmente cuando empezamos a ver todas estas oportunidades transformadoras, nos damos cuenta que de esta pandemia podemos salir mejores seres humanos, conociéndonos mejor, con nuevas habilidades, con nuevos emprendimientos y sí. Al final de cuentas, a lo mejor hay gente que decía, yo siempre quise tener un negocio y no lo podía tener, y ahora resulta que lo está teniendo hasta vía internet. ¿Ves tú, perdón, Marisol, un punto de inflexión después de la pandemia para la humanidad? Sí, muchísimo. Yo le llamo puntos de quiebre. Por ejemplo, a nivel de todo lo que es la naturaleza, si te das cuenta, nos encerraron a nosotros porque nosotros estamos un poco dañando el mundo. Voy a decir un poco por no ponerlo muy grave, ¿no? Pero los animales, había mucho video viral en donde salían venados, por ejemplo, en lugares donde antes no se veían. Entonces, hemos limpiado al mundo con esta pandemia también. Yo veo que hay un punto de quiebre mental, emocional y hasta físico. ¿Por qué físico? Porque imagínate tú, ¿cuándo nos imaginábamos que íbamos a andar todo el día con un tapabocas? Cuando nos imaginábamos solo en las películas que nos íbamos a poner una mascarilla que nos cubría toda la cara. Claro. Cuando nos imaginábamos que íbamos a tener tanto tema de limpiarnos las manos a cada rato. O sea, era un tema de higiene que antes no veíamos. Antes alguien en la calle se comía, voy a decir, una fruta cortada en una bolsa y ni siquiera se limpiaba las manos. Ahora se echa 20,000 veces un gel. Entonces nos ha cambiado totalmente la visión de higiene. La visión de la familia ha cambiado totalmente. La visión del trabajo. De hecho, en los países se están haciendo nuevos códigos de trabajo para establecer reglas en cuanto a los horarios por el tema de home office, ¿verdad? Cada país verá en qué sentido va a ser rápido o lento, pero ha cambiado todo. Ha cambiado inclusive la forma de hacer familias. Fíjate, hay gente que se ha casado vía internet. Hay gente que se ha conocido vía redes sociales de un país a otro y que se han casado. Te das cuenta que sí, nos ha cambiado la forma de vivir. Ahora, si no nos damos cuenta rápido que ya cambió el mundo, pues vamos a seguir sufriendo en muchas cosas. Ahora bien, la situación, decíamos en algún momento, en lo que viene, pues sí, habrá gente que va a superar esta situación, pero habrá otros que se van a enfrentar a una situación de frustración y eso los puede llevar hasta una situación de suicidio, ¿no? Sí, se dice que igual que cuando pasa una guerra, necesitamos que el mundo sane, vamos a necesitar mucho trabajar en la salud mental. Se ha determinado que, por ejemplo, a nivel de crisis de familia hay muchos divorcios, a nivel de crisis personales, que ya venía la crisis normal, de repente vamos a encontrar gente que ha estado demasiado sola en pandemia y sí, la tasa de suicidio se ha dicho que se va a ir para arriba. Ahora, ¿que esto debería de ser para la mayoría? No tiene que ser así. Y por eso yo creo que las personas que estamos como cerca de otros que están más solos o están más vulnerables, debemos estar más pendientes de ver comportamientos que de alguna manera pueden ser, más allá de procesos depresivos, procesos de riesgo de vida en donde la persona sienta que ya no tiene esperanza. O
sea, yo creo que todos también tenemos que humanizarnos y empatizar, que puede ser que nosotros tengamos una casa, tengamos cómo vivir, no estemos tan confinados, tengamos un trabajo, un ingreso, una familia, o sea, gente que nos quiera, pero entendamos que la pandemia es como un mar en el que todos navegamos, pero cada quien, algunos andan nadando sin ni siquiera un barco. Entonces, que estemos cerca de esta gente. Que seamos más humanos, más empáticos, no simpáticos, empáticos. Es decir, entender el dolor del otro y ver cómo podemos nosotros aportarle algo, orientarlo. Hay mucha gente que necesita orientación. Y eso es relevante, ¿no? Porque de repente lo que se señala es que el mundo se va volviendo cada vez más individualista. Y para aterrizarlo más, o sea, la persona se va volviendo más individualista cada vez más. Entonces, ¿cómo trabajar esa parte, ¿no? Porque para entender de que somos un colectivo y que la humanidad se mueve en colectivo. De hecho, yo creo que la pandemia es una enfermedad colectiva, con lo cual deberíamos entender que todos estamos en esto. Y si la pandemia no nos hace empáticos al dolor del otro, no sé qué estamos esperando que pase, porque en realidad la pandemia es colectiva. Claro. A ver, no hay nadie en este mundo en el que estamos viviendo que no nos pueda hablar de pandemia. A mí me decía una señora una vez, yo no sabía que era pandemia, y el día que lo dijeron, el 20 de marzo del 2020, que había una pandemia, me fui a buscar un diccionario para entender qué era y dije, Dios mío, esto jamás lo hemos vivido. Eso significa que somos hermanos de pandemia, imagínate. O sea, ya no somos salvadoreños o mexicanos o argentinos, ahora somos ciudadanos de pandemia. Entonces, esto debería hacernos entender que todos estamos un poco con miedo, un poco asustados. Mucha gente no tenía tanto miedo a la muerte en sí, tenía más miedo a perder su trabajo. Mucha gente no tenía miedo a perder su propia vida, sino a que sus hijos o sus papás que estaban mayores murieran. Es decir, la pérdida la hemos vivido en diferentes esquemas todos. Y yo creo que eso deberíamos de entenderlo, que el otro también está sufriendo lo mismo que nosotros, tal vez en diferente medida, porque tiene diferentes recursos. Claro. Bueno, el tiempo se nos está agotando prácticamente, bueno, se nos ha agotado. Marisol, ¿dónde te ubican? ¿Cómo te ubican? Ok, tengo un website, es marisolsalinascoach.com. Estoy en Instagram como bienestar-de vida. Y también en Spotify tengo podcast de duración muy corta que puede utilizar la gente cuando esté conduciendo, que también aparece como bienestar-de vida. Y en canal en YouTube como Marisol Salinas Coach. Bueno, excelente, Marisol. Bueno, el próximo año seguiremos hablando de todos estos temas, ¿no? Así que de verdad te agradecemos que hayas estado con nosotros, con la audiencia de la Entrevista Club. Feliz Navidad, feliz año. Igualmente para ti y que sea un buen cierre para todos los salvadoreños. Bueno, excelente. 7:29. Gracias a ustedes que nos acompañaron en la Entrevista Club. Vamos a la pausa. Vienen nuestros compañeros del Morning y nos vamos a escuchar lunes. El lunes estará con nosotros Lito Ibarra. Él es, se le conoce como el padre del Internet y ha tenido un reconocimiento muy importante. Así que vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de quién es Lito Ibarra. Vamos a recordarles eso. Así que, por favor, nos escuchamos y nos vemos entonces. Vamos a una pausa. Regresan nuestros compañeros del Morning Club.